Si te gusta el pixel art tanto como a mí, incluso alguna vez creaste tus propios assets con este genial estilo, de seguro ya te habrás dado cuenta de que a pesar de que hacer un solo dibujo sea relativamente sencillo, cuando quieres crear todo un entorno es bastante difícil, y sobre todo si lo que tienes en mente es crear un juego isométrico, o incluso algo interactivo, como este ejemplo. Yo te traigo una solución alternativa que, dependiendo de lo que buscas, puede ayudarte a ahorrar mucho tiempo. ¿Qué pasa si usas ese entorno 3D que ya tienes, o bien que puedes adquirirlo de muchos lados como itch.io, etc., y lo conviertes en pixel art? De hecho, hay varias formas de encarar esto. Podrías ir a Blender y modificar cada textura para pixelizarla, o sea, bajarle la resolución y lograr un asset en 3D con la apariencia de pixel art. Pero esto es bastante tedioso, por si lo que quieras es tener esa clase de bordes dinámicos. Y encima, ¿qué pasa si quieres modificar los bordes para que sean oscuros o de cualquier color y parezcan trazos de lápiz? Tendrías que volver a editar cada textura y tampoco serían interactivos, y seguramente te llevaría tiempo. Aquí te doy una solución alternativa, con un shader que me ha gustado mucho. Y debo aclarar que lo que te enseñaré a continuación no es un script que yo hice, sino un artista cuyo enlace a su canal lo encontrarás en la descripción. Aquí vas a aprender a configurar tu escena en Godot 4.4 para que tengas el efecto de pixel art, y con el shader de este artista vamos a mejorarlo más aún, agregándole ese efecto en los bordes y un mejor acabado. Así que comencemos. Estoy aquí dentro de Godot 4.4, yo ya tengo toda una escena creada. Pero no te preocupes por favor por nada de lo que ves aquí, porque todo lo que estás viendo los puedes descargar, son assets descargables desde cualquier lugar donde quieras y puedes utilizarlo con cualquier asset que tú ya tengas. Este tutorial se centra exclusivamente en aprender a configurar una escena de Godot para que tenga el efecto de pixel art y aprender a utilizar el shader para mejorar ese efecto. Lo primero que quiero hacer aquí es en Project Settings y cambiar la configuración del display en Windows a 1920 x 1080. Esto es para que cuando haga play esto se vea con pantalla completa. Y al hacer play, lo primero que vas a notar es que es una escena de Godot común y corriente, tal y como se ve cuando ejecutas cualquier juego dentro de Godot. Voy a salir otra vez aquí y esto se ve así porque todavía no se ha configurado nada. Vamos a empezar la configuración, pero antes déjame decirte que si quieres el pixel art, no vengas en Project y no configures nada aquí en Rendering en Anti-Aliasing. Solamente déjalo todo desactivado porque de hecho esto mejora los bordes de sierra. Y en el pixel art vamos a necesitar estos bordes de sierras que aparecen aquí. Déjalo por defecto así. En el nodo principal como hijo voy a agregar un Viewport Container, que es este icono de color verde. Y como hijo le voy a agregar un Subviewport. Ahora, todos los hijos del nodo principal que contienen a mi escena a mi nivel, voy a agregárselo como hijo del Subviewport. Aquí ya vemos que nos ha aparecido una pequeña pestañita, pero todo esto es mi pantalla, o sea, esto que está en azul y esto está apareciendo solamente una parte. Lo primero que necesito hacer aquí es expandirlo a toda la pantalla, así, y necesito ajustar esto con un stretch. Y una vez que lo ajusto con Stretch Shrink, puedo ir modificando esto para que se vea más pixelizado, pero notamos que también se vuelve más borroso. Para solucionar esto en Texture, en Filter, vamos a poner Nearest, que es el clásico efecto de los pixel art. Pero aquí vamos a ver también que se vuelve demasiado pixelizado o pixelado. Yo le bajaría esto a 3, que creo que es un valor que a mí me ha funcionado bastante bien. De momento lo dejo así, vuelvo otra vez a mi escena en 3D, aquí no vamos a ver nada. Vamos a ver si apretamos play. Aquí ya empieza a notarse el efecto de pixel art. Por supuesto que esto mismo ya es bastante estético y ya queda bastante bien, pero vamos a mejorar esto aún más con un shader. El shader que vamos a hacer se tiene que aplicar dentro de una cámara. Yo ya tengo aquí la cámara porque mi cámara ya está configurada con un player. No te preocupes si tú no tienes un player. De hecho que hay un montón de tutoriales en YouTube para aprender a hacer un player básico en primera persona. Puedes crear aquí una cámara que tiene que ser también hijo del Subviewport. En mi caso yo ya tengo la cámara que es hijo del player aquí.
Pero lo importante es que crees una cámara y que esté dentro del subviewport, o sea que sea un hijo del subviewport. A esta cámara lo que le vamos a agregar es un Mesh Instant 3D y del tipo que tiene que ser un New Quad Mesh. Y este Quad Mesh vamos a configurarlo. El shader va a ir como material de este Quad Mesh. Por eso es que lo estamos haciendo de esta manera. Este Quad Mesh va a tener un tamaño de 2×2 para que cubra bastante bien a la cámara. Vamos a agregar también que la orientación está muy bien así en Z. Split Faces para voltear la cara. Y también en Geometry vamos a modificar la opción Extra Cool Margin al máximo para que el efecto que va a dar agarre toda la pantalla. Ahora a este Quad Mesh vamos a agregarle un nuevo material del tipo Shader, que es el que vamos a crear. En Surface Material Override vamos a crear un New Shader Material y aquí le vamos a agregar nuestro shader. Entonces tenemos que crear este shader. Voy a venir aquí a mi carpeta de shaders, ya tengo una carpeta que se llama shaders, créalo tú. Con clic derecho voy a crear un nuevo recurso del tipo shader y es este shader. El tipo de shader se va a aplicar a una geometría, así que tiene que ser un tipo de shader espacial y llámalo como tú quieras, yo solamente lo voy a llamar Dip. Ya tenemos creado nuestro shader, es este shader que debemos agregar aquí al Quad Mesh que es hijo de la cámara. Vamos en la parte donde dice shader y simplemente lo arrastramos aquí. Este shader es el que hará el segundo efecto para que el pixel art se vea mucho mejor aún. Si hacemos doble clic se nos va a desplegar esta pantalla donde vamos a empezar a programar el shader. Este shader es en realidad más que básico, diría que algo complejo. Tampoco es que sea demasiado complejo, pero para las personas que están iniciando recién puede tomar un desafío de dificultad. Por eso yo también te he dejado este shader para que lo puedas descargar directamente y simplemente arrastrarlo a tu proyecto de Godot o abrirlo en un bloc de notas y con copiar pegar pues lo pegas aquí y ya tienes todo. No hace falta nada, que hagas nada más. Pero si quieres entender más o menos cómo funciona, vamos a hacerlo paso a paso. Si este video te está gustando, no olvides hacer clic en este botón y así no perderte de esa clase de vídeos. Con este script vamos a desactivar los reflejos especulares para que todos los objetos se vean en color mate y sin brillo, porque así realmente se debe ver el pixel art. Y también desactivamos la iluminación ambiental para que cada objeto solo corresponda a luces directas. Así lograremos un efecto más plano y estilizado. Vertex representa la posición original del vértice en el espacio local del objeto, antes de que se aplique la transformación de la cámara. Vamos a mantener variables solo las coordenadas X y Y, Z lo limitamos a un valor de 1 y la posición lo transformamos a un vector de 4 dimensiones. Es decir que vamos a proyectar todos los vértices en el plano Z es igual a 1, por lo tanto la profundidad se pierde. Con esto veremos los objetos aplastados en la pantalla. Vamos a usar ahora la textura de profundidad que almacena valores de profundidad no lineales desde la cámara. La textura de pantalla contiene la imagen renderizada de la escena antes de aplicar postprocesado. Y la textura de rugosidad normal almacena información de normales y rugosidad. Necesitamos controlar estas texturas para controlar la sensibilidad de la detección del contorno, para que según qué cambios de profundidad hayan, se creen contornos. Los valores de profundidad almacenados en una textura de profundidad están en un espacio no lineal, lo que significa que no tienen una relación proporcional con la distancia real desde la cámara. Por eso necesitamos una función que convierta profundidad no lineal en profundidad lineal. En la función fragment calculamos el tamaño del píxel dividiendo 1 por el tamaño de nuestra ventana gráfica, que como es bidimensional siempre estará en X y Y. Además agreguemos una variable y dentro de fragment asignamos a ScreenUV, lo que permite usarla más adelante para modificar píxeles en el postprocesado. Dentro de fragment necesitamos comparar el píxel actual con sus píxeles vecinos. Si son muy diferentes, por ejemplo en profundidad o en cómo está orientada su superficie, probablemente tengamos un borde. Con VOffset ahora podemos acceder fácilmente a la información de los píxeles que rodean al píxel actual. Seguimos en fragment y no queremos que todos los objetos tengan contornos. Este shader inteligentemente usa el canal alfa de normal texture que a menudo guarda la rugosidad o roughness de un material.
para crear una máscara. Ahora vamos a hacer uso de nuestro getLinearDepth y nuestra variable screenV. La forma más directa de encontrar un borde es buscar cambios bruscos en la profundidad. Si un píxel está muy lejos o muy cerca de su vecino en la profundidad de la escena, es un buen candidato para hacer un borde. Los detalles de cada línea están explicados en el script, ya que es un poco largo. Si en este momento corres el juego todavía no podrás observar nada, ya que desactivamos la iluminación y aún no hemos configurado la salida. Vamos arriba antes de Vertex y colocamos esta función para obtener y decodificar el vector normal. La profundidad no lo es todo. Imagina un cubo, sus caras pueden estar a profundidades similares desde ciertos ángulos, pero sus superficies apuntan en direcciones diferentes, es decir, tienen diferentes normales, así que también buscamos cambios en estas normales. Ahora debajo de la función getNormal necesitamos una función que realmente indique si hay un borde basado en normales. Ahora usemos las dos funciones que creamos recientemente de getNormal y normalEdgeIndicator dentro de Fragment para lograr finalmente la detección de bordes con normales. Arriba vamos a crear esta variable lineMask. Arriba creemos estas variables para la iluminación, ya que nosotros elegiremos cómo iluminar. En Fragment ahora tenemos DepthDifference y NormalDifference. Los combinamos para obtener una fuerza de borde final y luego decidimos cómo afectar el color del píxel. Aquí usaremos la variable lineMask que creamos recientemente, y si ejecutamos nuestro juego veremos que ya funciona, pero que la iluminación no es estable. Modifiquemos esa última parte. Con esto ya podemos configurar nuestra función voidLight. Este es un efecto de contorno muy estilizado. En lugar de oscurecer los bordes, ilumina las caras y deja los bordes con iluminación normal. Cada explicación adicional se halla al costado de cada función dentro del script. Si ahora le damos en play, ya veremos terminado nuestro efecto. Si llegaste hasta aquí, pues felicitaciones por completar el tutorial. Y quiero que sepas que aunque no todo haya quedado tan claro, esto es normal, ya que aprender shaders es toda una rama de los videojuegos. Y yo mismo por lo general solo suelo usarlos directamente. Y solo a veces modifico algunas cosas que necesito, y así intento comprender algo de su lógica. No sé si este formato de ir mostrándote el código te haya gustado, pero me pareció que así sería más fluido que ir tipeándolo y hacer muy largo el vídeo. Así que puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Tienes el enlace a este shader para que lo apliques directamente y si te ha gustado este vídeo no olvides darle like. Hasta la próxima.